obra de Freire, que se reconoce desde distintos puntos de nuestra región, es también la actualidad de las problemáticas en torno a la formación de los docentes en América Latina. La que más interesa abordar es la necesidad de desarrollar un pensamiento crítico en los docentes, en tanto las posibilitadoras de reflexión, creación y formación, comprendiendo los problemas de su misma profesión, tanto en marcos amplios como específicos. Es así como nos encontramos en la Escuela Normal de Educación Física, ubicada en Toluca, Estado de México. Como sabemos, esta es una escuela encargada de la formación de docentes y aquí mismo analizaremos las problemáticas de la formación docente como lo menciona este autor. Así que acompáñenos. El método de Freire es un proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el cual la persona se constituye históricamente a sí misma. Por tanto, parte de la cultura popular, de las necesidades asociantes de la vida cotidiana del pueblo o la comunidad, y rescata y aprovecha las vivencias, las experiencias, los conflictos y las demandas, como también las esperanzas e ideales de estos sectores subalternos. Es indispensable analizar con sentido crítico la educación y su posibilidad de transformación a partir de una formación docente de nueva esencia y contextura, con nuevos métodos. Pero más allá de esto, salimos al paso de un imaginario frecuente, encargado de reducir la formación y la práctica docente únicamente a la transformación que adquiere el docente en el manejo de los métodos de enseñanza. He aquí las opiniones de algunos profesores. ¿Qué opina de la educación tradicional? Funcionó en su momento, era necesario. En educación física, la educación tradicional se le conoce como la de mando directo. El maestro da una indicación, el alumno tiene que hacer lo que el maestro dice. Es útil cuando hay grupos de más de 60 alumnos. Así está establecida por la pedagogía. Cuando los grupos son pequeños puedes trabajar otra pedagogía más innovadora. Pero cuando son muchos alumnos, más de 60 en los grupos de educación física, el mando directo, que es el método tradicional, es el más efectivo. Ok, siguiente pregunta. ¿Cree que los docentes en formación deben eliminar esta educación tradicional? Los docentes en formación de educación física, Sí. no, tienen que conocer todas las metodologías, porque la pueden utilizar en cualquier momento. Si es necesario tener muchos alumnos, es necesario manejar todas las metodologías, en algún momento las utilizarás, mando directo, metodologías innovadoras, resolución de problemas. Es importante que los conozcan, los dominen, sean creativos a la hora de diseñar su clase y tener todas esas metodologías nuevas. Ok, muchas gracias. Seguimos con la última pregunta. ¿Considera que la escuela debe innovar y no solo basarse en un aprendizaje por memorización, sino que como estudiantes reflexionen y aprendan de acuerdo a sus vivencias? Estoy totalmente de acuerdo. Es importante el desarrollo cognitivo de nuestros estudiantes, por eso es importante que su formación sea racional, el docente de formación racional, reflexivo. Y entonces nuestra metodología tiene que ser innovadora, creativa, libre. Muy importante que desarrollen ese pensamiento creativo. Entonces, para las nuevas generaciones, seguir investigando, habrá nuevas metodologías cada vez, pero encontrarán la que sea necesaria aplicar en sus clases. Entonces, hay que continuar estudiando y innovando. Muy bien, Ok, muchísimas gracias por su aportación. gracias. Los docentes son fieles reproductores del mismo, sin lugar ni tiempo para ejercer la reflexión crítica compartida. De esta manera, los temores se apoderan de los docentes, que acaba por robarles la conciencia. En consecuencia, los trabajadores docentes son obedientes, sin juicio crítico, reflejo del mercado de las ideas de la escuela, y esto lo reproducen con sus estudiantes. A ellos se les enseñan rasgos característicos que necesitarán después, cuando se incorporen al mercado laboral. Frente a este panorama educativo y de formación, se tratan de identificar rutas de salida efectivas. La educación humanista inspirada en Freire procura responder a este planteamiento pedagógico, promoviendo exploraciones, experiencias y proyectos con el fin de obtener aprendizajes vivenciales. Se trata de una formación donde se entrena para una vida activa, diligente y esforzada. Se superan satisfacciones egoístas y se desarrollan valores e ideales superiores y desinteresados. Este concepto parte de la visión realista de la naturaleza humana y se encamina hacia el desarrollo de personas pensantes, comprometidas con su acontecer, personas libres que reafirman su identidad gracias a su pensamiento activo y activado.
Esta educación las incorpora al análisis crítico y reflexivo del mundo, y a su rol en la red de relaciones diversas con sus semejantes. En la educación que Freire plantea, se busca problematizar la realidad a partir de la reflexión crítica y descubrir la realidad. En esta normal, el maestro Christopher Arinze Ramírez López es uno de los docentes más preocupados por este aprendizaje reflexivo. ¿Qué actividades le estás poniendo a tus alumnos? Una donde ellos sean analíticos y reflexivos para la vivencia en su vida. Vamos a formar dos equipos y de acuerdo a nuestra experiencia vamos a formar una casa, o nuestra propia casa con nuestro propio cuerpo. Ok, lo formamos. De aquí por allá es uno y de aquí por allá es el otro. Abre la puerta, güey. Como que te abres y cierras. Formen su casa, formen su casa. El pesebre, güey. La puerta. La puerta. Así y yo me abro así. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a formar un carro. Pero sí me aguantan o me Pero acércate más ahí. O dos cruzados, güey. ¿Ya? ¡Ay, tu puta madre! Así ahorita sus huesitos se van. ¿Ya? En el ámbito educativo, el método Freire parte de una relación de horizontalidad entre educador y educando, basado en el reconocimiento mutuo como sujetos históricos y dialécticos inmersos en procesos de concienciación, del que surge un pensamiento crítico nutrido de lecturas alternas de lo concreto, que llevan a entender el presente como posibilidad. Freire retoma la relevancia metodológica del estudio del contexto porque a partir de este se reitera la importancia de una relación y diálogo horizontal entre las partes inmersas en el proceso de alfabetización y la importancia de valorar la lectura del mundo hecha por los sujetos. ¿Cómo consideras el contexto en la Escuela Normal de Educación Física? Pues de por sí estamos en una zona que es urbana, que es Toluca. Considero que estamos en un ambiente bueno, en donde se consideran varios factores, que es la economía y pues se puede decir. ¿Crees que el diseño curricular por competencias es el adecuado para tu formación? Pues yo considero que sí, por el momento sí, porque realmente nos aporta mucho las competencias, que sea más centrado en un formato que nos lleve a formarnos como docentes. ¿Por qué consideras que la alfabetización es importante para los alumnos?
considero que es importante porque pues en todo momento hay que saber escribir, hay que saber leer, para todo se ocupa, para cualquier ocupación. Muchas gracias. Obtenida la serie de temas generadores, se continúa con la codificación de los mismos, proceso que consiste en expresar visualmente las situaciones compartidas por los alfabetizandos y que se convertirán en la base de la reflexión crítica. La reflexión así provocada y vivida busca construir junto al sujeto la conciencia necesaria para, a partir de ese ejercicio de reflexión sobre sí mismo, su entorno y sus condiciones de existencia, llegar, por medio del pensamiento crítico, a revalorizar sus experiencias. El método Freire es por tanto una propuesta motivada por un contexto cuya naturaleza excluyente deshumaniza la vivencia de incontables sujetos cuya presencia es no solo vigente, sino inestabilizada, y que toma formas como pobreza extrema, analfabetismo, hambre y el rostro de migrantes, homosexuales, minorías religiosas, mujeres, niños, ancianos y Por otro lado, en la propuesta de educación popular desarrollada por Freire, una de sus críticas a la intervención de agentes externos en la comunidad rural se dirige al cuestionamiento del trabajo que realiza el extensionista agrícola, a los principios que fundamentan la extensión rural y a las prácticas por medio de las cuales ésta se lleva a cabo. En el caso de la escuela y del profesor que desarrolla la acción social educativa en las zonas rurales y que además atiende a la población campesina, la invasión cultural se presenta cuando la oferta educativa llevada al campo no cumple con las características de ser una educación aceptable y adaptable, tal como sucedió con las acciones y prácticas propuestas en marcha por los programas de extensión agrícola. Cuando ejerció como educador físico, ¿trabajó alguna vez en el contexto rural? Así es. ¿Cómo eran los niños de este contexto? Bueno, te estoy hablando que cuando yo trabajé en el medio rural, fue en el año de 1993, en donde, bueno, la educación era totalmente distinta a la de hoy, no había distracción, llámese tecnología, como lo hay ahora, y entonces los niños estaban totalmente enfocados a lo que era el juego y la educación como tal. ¿Qué características notorias tenía este contexto? Bueno, era muy difícil trabajar ya que había demasiadas carencias en cuanto a los espacios, en cuanto a los materiales, a la disposición, al ambiente, al contexto. Sin embargo, todo se lograba porque los chicos tenían muy buena disposición. Hablando de los materiales, ¿qué hacía cuando los alumnos no podían cumplir con los materiales que solicitaba para desarrollar su clase? Sí, bueno, nosotros de antemano sabíamos que el material que solicitáramos tenía que ser algo que estuviera dentro de la comunidad para que los niños pudieran tener ese acceso de irlo a conseguir y de llevarlo para trabajar. Cosas muy sencillas, cosas que podían tener a la mano como una hoja de papel, como una piedra, como un bote. No podíamos pedirles más por el contexto en el que se encontraban y entonces nos acoplábamos, nuestra planeación se acoplaba de acuerdo a las necesidades que requería la escuela y la comunidad. Es así como Paulo Freire, en su práctica socioeducativa, consideró que la función esencial de la educación era formar personas libres y autónomas, capaces de analizar la realidad que les rodea para transformarla. Pues, como lo mencionó, aprovechar esta tradición de lucha, de resistencia y trabajarla es tarea de los educadores y educadoras. La persona, cuando conoce y participa sobre lo que le es inmediato, su realidad la cambia, la modifica, al mismo tiempo que esta realidad influye y actúa sobre la persona, es decir, se relacionan dialécticamente. Esto sucede porque la persona asume el proceso de concientización y va descubriendo su propia condición de clase, de persona y de identidad. ¿Usted practica el aprendizaje autónomo? Sí, lo he practicado desde hace varios años en esta escuela porque considero que el propio alumno debe de darle sentido a lo que aprende. Bien, chicos, ¿alguien sabe el concepto de motricidad dicho por algún autor? Sí. Zapata en 1989 lo define como la capacidad de producir movimientos producto de la contracción muscular que se produce por los desplazamientos o segmentos del cuerpo. Ok, entonces para los demás lo que ahorita van a hacer es crear su propio
propia definición de motricidad. A trabajar, por favor. Las universidades son responsables de formar profesionales identificados con las necesidades del pueblo, de entenderlo y de retribuirle lo que en su momento la misma sociedad les brindó. La educación puede contribuir a descubrir las desigualdades educativas, de sexo, de género, económicas, sociales, culturales que cotidianamente afloran en nuestras sociedades. Educar y para la diversidad, pero valorando nuestras identidades, difundir la cultura nacional, regional y mundial en una frase: permitir la diversidad socioeducativa. ¿Cómo consideras el ambiente de la escuela? En general considero que el ambiente es agradable debido a los intereses que existen entre los compañeros y la disposición que se presenta por parte de los maestros. ¿Alguna vez has sido discriminado por alguna situación? En lo personal, no. ¿Conoces a alguien de la institución que haya sido discriminado por su sexo, género o aspectos económicos o culturales? Pues en general puedo mencionar algún caso en el cual pues puede considerarse dentro de discriminación por el aspecto cultural, debido a que pues la escuela está compuesta de alumnos o de compañeros que vienen de diferentes lugares, que practican etnias, entonces el contexto pues urbano hace que se vea presente esa parte de que se aíslen y no los integren tanto en las actividades. Muchas gracias. No, de que tenga buen día. Es de suma importancia resaltar que enseñar exige rigor metódico y se refiere a la idea de que el acto de enseñar implica proponer caminos para que los educandos se aproximen a los objetos de conocimiento a partir de su propia curiosidad, caminos donde descubran los misterios del mundo a partir de la pregunta y el razonamiento crítico, donde tengan la posibilidad de asumir una postura de no sumisión frente a lo que se plantea y donde aprendan a pensar. Es decir, que el docente, más allá de enseñar contenidos, enseña a pensar correctamente. A veces, los educadores terminan valorando su propio oficio y contribuyendo de esta manera a que la misma sociedad, que, con tal de tener un empleo, le restan importancia a las consecuencias de la mala preparación, la falta de compromiso o los efectos negativos para las nuevas generaciones. El abuso de la informalidad, la improvisación y la ligereza de los profesores ha subestimado y menospreciado el papel social del maestro. ¿Realmente le gusta su trabajo y por qué? Sí, porque me gusta mucho trascender en la vida de los estudiantes. Me agrada bastante tener alumnos. Yo creo que es lo más bonito que me ha pasado en la vida, es ser maestra, porque me entrego totalmente al grupo. Me gustan los retos, me gustan los casos especiales, como en algunos casos se ha dado, pero yo creo que lo más importante es tener vocación, y la vocación pues siempre ha sido lo mío, por eso es que me gusta tanto dar clases. Ojalá algún día pensaran en darme más clases que proyectos aquí en la escuela, porque es donde me siento más a gusto, más cómoda. ¿Considera que los docentes que tienen la posibilidad de tener 2 plazas descuidan los aprendizajes de los alumnos? Pues no, bueno, yo tengo 2 plazas aquí en la normal. Bueno, se considera como 2 plazas porque, bueno, pues mañana, turno matutino y vespertino, ¿no? Pero en educación básica, por ejemplo, pues son distintos tipos, son 2 tipos diferentes de alumnos. El turno matutino, pues obviamente son niños que tienen la oportunidad de estudiar en ese turno, y el turno vespertino pues quedan los que tienen algunas cuestiones especiales o personales que les impiden estar en la mañana. Pero yo siento que lo único lo que pudiera ser de diferencia no es tanto en los aprendizajes, no es tanto en los contenidos, sino en la capacidad del maestro para atender a los alumnos de la mañana y a los alumnos de la tarde, porque ya implicaría ahí un poquito de pues desgaste físico, y más en la educación física, porque ya estuvo la mayoría del tiempo, la mayoría del día en el turno matutino, en el sol, en campo, pues en el patio.
Entonces en la tarde probablemente rinda menos maestro. Esto no quiere decir que no sea lo mismo, pero creo que su rendimiento bajaría un poquito. También dependiendo del número de horas que tiene, porque si tiene una plaza de tiempo completa en la mañana, pues puede ser que haya diferencia, pero no creo que afecte mucho. Y además en la tarde son menos alumnos, la matrícula es menor. Y por último, ¿considera que el papel del docente es importante en la sociedad y por qué? Importantísima. Siento que el docente es el que forma a todas las profesiones. Si es un buen docente, es inspiración, es motivación para estudiar, no sé, alguna otra profesión. Pero siento que en la casa se dan algunos hábitos y en la escuela se refuerzan esos hábitos. Y si un maestro no refuerza esos valores, no es un buen docente, no es el ejemplo a seguir, pues siento que no estaría cumpliendo con el papel que debemos de tener. Por eso la importancia de que ustedes como docentes en formación tengan que ser una imagen única para los alumnos y que deben de ser un ejemplo a los que los alumnos sigan y digan yo quiero ser como ella, yo quiero ser como él. Eso es tan importante. Y aparte es la profesión que forma a varias profesiones. Ok, muchas gracias, maestra. Son las 3 preguntas que yo iba a realizar. Muchas gracias. Los educadores no tienen que considerarse ni superiores ni inferiores a sus educandos. Lo fundamental es que propicien el reconocimiento de esas herencias que traen consigo una manera de ser, decir y percibir el mundo. No hay educación democrática sin el seguimiento de ciertas reglas, como tampoco se forma en la ciudadanía sin luchas o reacciones de rebeldía. El maestro entonces tiene la obligación de llamar al orden, propugnar por el seguimiento de reglas, abordar para que los educandos sean responsables de sus actos. El método de Freire para el desarrollo del pensamiento crítico de los docentes es un método ubicado con una perspectiva intercultural. Esto presupone la comprensión del otro como alguien situado en un contexto particular, desde el que habla, siente y actúa. Un otro que es condición necesaria para que tenga lugar un método dialogal, en particular dentro del escenario educativo. ¿Los profesores han sido empáticos contigo? Depende de algunos maestros, la flexibilidad que tengas y obviamente el diálogo que también establezcas con él. No puedes tener una comunicación buena con quien te llevas mal. Sí. ¿El diálogo entre maestro y alumno es el adecuado? Hasta cierto punto sí. Yo creo que siempre el maestro debe de establecer un límite para que el alumno no se iguale y pues tiene que tener una imagen de autoridad. Así que pues el diálogo siempre tiene que ser muy educado y Ok, y otra. ¿Ellos se prestan a nuevas ideas y respetan tus opiniones? Sí se prestan a nuevas ideas. La mayoría pide que la forma de ser evaluados, por ejemplo, que todo el equipo, todo el grupo esté de acuerdo, pero muchas veces siento que no lo toman en cuenta. Okay, muchas gracias. El pensamiento crítico es una condición que se espera tenga todo maestro crítico, alguien comprometido con la formación de otros y por tanto crítico por naturaleza, no por el hecho de nacer, sino por lo que va construyendo y aprendiendo en su práctica. Los maestros necesitan reconocerse a sí mismos en sus actitudes. ¿Cómo considera que es su formación como docente? Pues yo considero que es adecuada porque tengo la licenciatura en Educación Física que me permite pues conocer las actividades que se hacen principalmente en esta área, aunque también para poder trabajar aquí en una escuela normal pues me he estudiado otras cosas, entonces una maestría y un doctorado en educación pues que me permiten poder justificar de manera pertinente las actividades que aquí en la escuela desempeño. ¿Qué actitudes y capacidades cree que ha desarrollado en usted?
Mire, yo creo que he tenido este asunto de la tolerancia y el respeto y la inclusión también muy importante para poder vincular a los alumnos con las escuelas de educación básica y que puedan realizar sus prácticas de manera correcta sin que tengan ningún problema. Entonces, pues, me gusta mucho compartir lo que yo sé hacer con los alumnos para que ellos puedan tener la confianza de que me puedan decir dónde viven, dónde radican, para poder escoger una escuela que les dé las mejores oportunidades de hacer sus prácticas. El docente crítico necesita ejercitarse de modo constante en el desarrollo de unas habilidades que aportan a su profesión, a la investigación y a su vida como persona. Los docentes, además de ser promotores de inspiración, se requiere de docentes que piensen y críticamente y que además animen a sus educandos a pensar de la misma manera. Casi para concluir la transformación, como propósito del pensamiento crítico, necesita de docentes que reconozcan sus limitaciones y trabajen en su superación, que reconozcan a sus educandos como interlocutores válidos, diseñen y desarrollen su clase en esta función. Esto implica pensar en una aula donde el debate sea una práctica permanente que demande la argumentación como ejercicio y la toma de decisiones fundamentadas como finalidad. Freire realmente desarrolló un método que favorece el desarrollo del pensamiento crítico en la formación de docentes. Dicho método tiene sus raíces en la experiencia como formador de maestros o de educadores, promoviendo el debate y la reflexión ante las dificultades cotidianas que se les presentan a los maestros en el aula de clase, seguido de una necesidad de formación del docente antes y durante el ejercicio de su profesión. Es así como concluye este reportaje en la Escuela Normal de Educación Física, en donde al final los maestros y docentes en formación de esta destacable institución tomarán la teoría de Freire para su práctica docente, porque el que enseña aprende al enseñar y el que aprende enseña al aprender. Gracias por su atención, no se pierdan el siguiente reportaje de Cocina Educativa. Hasta luego.